En el día de hoy vamos a simular la carrera de Kylian Mbappé, el jugador del PSG, el mejor jugador del mundo actualmente. Y vamos a ver cuántos títulos es capaz de ganar, cuántos goles es capaz de marcar y cuántos balones de oro acabará ganando. Y veremos si supera al anterior jugador que simulamos su carrera completa, que fue Erling Haaland. Tenemos ya por aquí la plantilla del PSG, el primer equipo de Kylian Mbappé en este vídeo. Y es que por aquí tenemos sus stats. Si las de Haaland eran buenas, las de Kylian Mbappé ya ni os cuento. 5 de filigranas, 4 de pierna mala, 94 de finalización, 97 de ritmo. Dejadme en los comentarios si creéis que Kylian Mbappé hará mejor carrera que Erling Haaland. Vamos al final de la temporada para ver si Kylian Mbappé consigue ganar la UEFA Champions League en su primera temporada con el PSG. Y de paso a ver si consigue ganar un balón de oro. Estamos por aquí en el final de la primera temporada y vamos a ver cómo ha quedado Kylian Mbappé. Por aquí tenemos primer título para Kylian Mbappé, la Ligue 1 con bastante diferencia. Tenemos también la Supercopa de Francia, la Copa Francesa también, 3 títulos para Kylian Mbappé. Pero vamos a lo importante. No entiendo esta final, la verdad. Pero es que Kylian Mbappé ha caído en las semifinales contra el FC Barcelona 2-5, después de haber derrotado al Real Madrid en los cuartos de final, al Atlético de Madrid en los octavos, todo equipos españoles para el PSG. Y es que Kylian Mbappé ha estado imparable en esta temporada, 50 partidos, 37 goles y 12 asistencias, y ha subido un punto de media, ha subido a 92. Pero como ya sabéis, Kylian Mbappé acaba contrato en esta temporada, por lo que tenía que decidir si renovar o cambiar de equipo. Así que la condición que ha puesto Kylian Mbappé para renovar por una temporada más en el PSG es que su hermano Ethan Mbappé sea titular indiscutible, por lo que Kylian Mbappé iba a renovar por una temporada más con el PSG a cambio de que Ethan Mbappé fuera titular. Aquí no tenemos una temporada más de contrato para Kylian Mbappé, y por aquí tenemos a su hermano Ethan Mbappé en el 11 titular, sí, con tan solo 63 de media. Kylian Mbappé viene de jugar la Eurocopa con Francia, en la que ha eliminado a la Portugal de Cristiano Ronaldo. En las semifinales ha ganado a Gales en penaltis, pero no ha podido ganar la Eurocopa porque ha perdido 4-2 contra Holanda en la final. Con este equipo vamos a ver si el PSG es capaz de ganar la UEFA Champions League. El PSG estaba convencido de que iba a ganar la UEFA Champions League, y es que en fase de grupo iban a ganar todos los partidos, 18 puntos de 18 posibles, en un grupo complicado con equipos como Juventus y Sevilla. En octavos de final le tocó el Newcastle United, al que ganó en penaltis. En los cuartos de final se enfrentó al PSV Eindhoven, pero es que en las semifinales se enfrentó al equipo de Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen. Y es que aquí lo tenemos, el PSG se enfrentará a la Juventus de Turín en esa final de la UEFA Champions League. Vamos a simular el partido con los hermanos Mbappé en el 11 inicial. ¡Vamos! Ahí está, marcamos el primero, 1-0 para el PSG. Y ahí está el segundo gol, Ousmane Dembélé, poniéndole en bandeja la Champions al PSG. Vaya cara de gilipollas que se me acaba de quedar, empata la Juventus 2-2. Ahí está, final del partido, Kylian Mbappé gana la UEFA Champions League con el PSG y por fin tendrá una orejona en sus vitrinas. Además de ganar 3-2 a la Juventus, Kylian Mbappé se iba a despedir ganando la Ligue 1 y la Supercopa Francesa, que además ha marcado 34 goles y ha dado 5 asistencias. Y Kylian Mbappé se iba a marchar del PSG habiendo marcado un total de 71 goles, 17 asistencias, y le iba a dar el número 7 y la capitanía a su hermano Ethan Mbappé. Vamos a ver cuál es el nuevo equipo de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé llegaba a las oficinas del Real Madrid para firmar su nuevo contrato con el club blanco para las próximas 3 temporadas. Quería ganar el máximo número de títulos posible, marcar una gran cantidad de goles para pasar a la historia del fútbol y por supuesto ganar ese balón de oro. Esta era la plantilla que se iba a encontrar Kylian Mbappé, y es que como estoy viendo es una plantillaza, un equipo que tiene muchas probabilidades de ganar la UEFA Champions League. Por cierto, os he leído los comentarios y voy a dejar en este vídeo las alineaciones tal cual las tiene cada equipo para jugar con el sistema predeterminado. En el Real Madrid, Kylian Mbappé iba a llevar el número 10, Vinicius Junior tiene el número 7 y Florentino no se lo quería quitar. Ojo que tenemos por aquí una final de UEFA Champions League, y es que ahí está, en su primera temporada vestido de blanco, Kylian Mbappé ha llegado a la final de la Champions League. Vamos, Kylian Mbappé, no puedes fallar. 1-2, ahí está, con goles de Vinicius y de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé gana su primera Champions vestido de blanco, y es que en la Liga eSports al Real Madrid no ha ido demasiado bien, y es que ha quedado segundo, por lo que el único título en esta temporada es la UEFA Champions League. Y es que en su primera temporada ha marcado 36 goles y ha dado 9 asistencias y sigue con esos 93 de media.
En esta cuarta temporada Kylian Mbappé tenía la posibilidad de ganar el primer título contra el Nápoles y es que iba a jugar la Supercopa de Europa y ganamos 2-0 con doblete de Vinicius. Vamos a ver qué títulos ha conseguido el Real Madrid en esta temporada. Bueno, empezamos mal. Terceros en la Liga, no le hemos conseguido ganar la Supercopa, hemos caído en semifinales. Bueno, hemos ganado la Copa del Rey, vale, primer título. Y en la UEFA Champions League el Real Madrid ha caído en cuartos de final contra el Leipzig 3-6. Tan solo 2 títulos esta temporada para Kylian Mbappé, que ya tiene 94 de media y que en esta temporada no ha sido el máximo goleador del Real Madrid, y es que solo ha marcado 30 goles y ha dado 10 asistencias. Vamos a ver si en la tercera temporada mejoran las cosas para Kylian Mbappé. En esta tercera temporada en el Real Madrid, Kylian Mbappé quería ser el capitán de este equipo. Tanto Florentino como Ancelotti no consideraron que fuera todavía el momento, y como acababa contrato en esta temporada, le ha comunicado al Real Madrid que se va a marchar a final de la temporada. A ver si se puede despedir de la mejor forma del Real Madrid. Esta es la plantilla para la tercera y última temporada de Mbappé en el Real Madrid. Vamos a ver cuántos títulos es capaz de conseguir el francés. Acabo de parar la simulación y es que por aquí acabo de ver que el Real Madrid ha ganado la UEFA Champions League contra el Mónaco, partido especial para Kylian Mbappé. Y es que en la Liga de Sports el Real Madrid se ha quedado tan solo 2 puntos de ganarla. La temporada no ha ido demasiado bien para Kylian Mbappé, pero pese a eso ha marcado 33 goles y ha dado, eso sí, 16 asistencias, cerrando su etapa en el Real Madrid con un total de 99 goles y de 35 asistencias. Vamos a ver cuál es el nuevo equipo de Kylian Mbappé. Efectivamente, aquí lo tenemos. Kylian Mbappé va a firmar su nuevo contrato con el AC Milan por las próximas 3 temporadas, un equipo por el cual se había dejado querer en varias ocasiones Kylian Mbappé y en el que iba a llevar el número 11. Atentos al equipazo que va a tener Kylian Mbappé, y es que se va a juntar con Rafael Leao, 91 de media, con Pablo Gavi, 90 de media, y también tenemos por aquí Tomori con 88, Maignan con 90. Vamos a ver qué tal lo hace Kylian Mbappé con 29 años en la Liga Italiana. En esta primera temporada en el Milan, Kylian Mbappé se estaba adaptando, no había podido conseguir la Serie A, quedando en segunda plaza por detrás de la Juventus, y había sido una temporada en blanco porque el Milan había caído en octavos de final de la UEFA Champions League. Kylian Mbappé había marcado 30 goles y había repartido 11 asistencias, subiendo un punto de media hasta esos 95, que iba a acabar la temporada con 0 títulos. De cara a esta segunda temporada, el Milan tenía que ganar la UEFA Champions League y ganar la Serie A. De cara a esta segunda temporada, las cosas para Kylian Mbappé no habían ido demasiado mal, y en esta temporada Kylian Mbappé ha marcado un total de 40 goles, que le ha servido al Milan para ganar la Serie A y para caer eliminados en la UEFA Champions League en las semifinales, pero todavía sigue faltando el objetivo de conseguir que el Milan vuelva a ganar la UEFA Champions League. ¿Lo conseguirá en su última temporada en el Milan? Por aquí tenemos la última temporada para Kylian Mbappé en el AC Milan, y es que ya tiene 31 años y a final de temporada se marchará a otro equipo, y estas van a ser las medias de sus compañeros para conseguir la UEFA Champions League, una muy buena plantilla para intentarlo. Pues ojo, porque estamos por aquí en el mes de junio, y es que el Milan se la jugará contra el equipo de Pep Guardiola después de haber eliminado en las semifinales a todo un Bayern de Múnich. Kylian Mbappé, que esta temporada había bajado un punto de media. Vamos a simular esta final de la Champions League. Ahí está, 2-4, ganamos en la prórroga. Y es que Kylian Mbappé no solo no ha marcado, sino que ha fallado un penalti, pero que se lleva a la final el Milan. Y es que en esta temporada hemos quedado terceros en la Serie A tan solo 3 puntos de la Roma, pero hemos ganado la Copa Italiana, una temporada en la que Kylian Mbappé ha marcado 29 goles y ha dado 15 asistencias. Y es que Kylian Mbappé iba a abandonar el Milan habiendo marcado 99 goles y dado 30 asistencias, pero Kylian Mbappé quería regresar a Francia, y efectivamente Kylian Mbappé iba a firmar por el Mónaco, que no se encontraba en Europa en esta temporada. Firmaba por las próximas 2 temporadas para retirarse en el club monegasco. Por aquí tenemos la plantilla en la que va a jugar Kylian Mbappé sus últimas 2 temporadas en el fútbol profesional, una plantilla que comparado con los equipos anteriores es bastante flojita. La primera temporada en el Mónaco para Kylian Mbappé no iba a ir demasiado bien, y es que iban a quedar terceros en la liga, al menos estaban clasificados para la Champions League, pero es que Kylian Mbappé a sus 33 años había bajado 2 puntos de media y tan solo había marcado 22 goles y había dado 4 asistencias. Pasamos a la última temporada para Kylian Mbappé, y es que en 51 partidos ha marcado un total de 28 goles. En cuanto a los títulos, se le ha vuelto a escapar la Ligue 1 a Kylian Mbappé, que no ha podido conseguir ningún título con el Mónaco, pero que ha llegado hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League, cayendo eliminados contra el Arsenal. Kylian Mbappé decía adiós al Mónaco habiendo marcado 50 goles y habiendo repartido 16 asistencias, y se iba a retirar a sus 34 años en Francia después de haber tenido una carrera impresionante. Espero que os haya gustado la carrera de Kylian Mbappé. Dejadme en los comentarios de quién queréis que haga el próximo simulando la carrera de
y nos vemos en el siguiente vídeo.